Comenzamos con la siguiente charla que va a estar a cargo de Daniel Bachino. Es un trabajo realizado por Álvaro Suárez, Daniel Bachino, Martín Monteiro y Arturo Martí. Daniel y Álvaro son profesores del Instituto de Profesores Artigas y de semipresencial. Arturo Martí, profesor del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, y Martín Monteiro, profesor en la Facultad de Ingeniería de la ORT aquí en Montevideo. Ellos nos van a presentar un trabajo que va a salir también publicado en el próximo número de la revista AEF, de la Avance en la Enseñanza de la Física, que se llama ¿Cuáles son las actitudes y creencias en torno a la ciencia de los profesores y estudiantes del profesorado de física del Uruguay? Estamos muy ansiosos por tener la respuesta a esa pregunta, así que dejamos a Daniel que nos ilustre sobre eso. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, Estelio ya contó un poco sobre el título y contó también sobre el hecho de que yo estoy aquí representando a un conjunto de personas. Capaz que lo que sí hay que aclarar es que este trabajo, digamos, es parte de un proyecto que fue aprobado en el contexto de el Fondo Sectorial de Educación, cofinanciado por el CFE y la ANI, en 2019. ¿Tá? El proyecto, bueno, es ese nombre que está allí. Y bueno, y paso ya a contarles, porque los tiempos son tiranos y yo soy medio conversador, cuál es la idea de sintetizar algunas cuestiones vinculadas con esto, que como dijo Estelio, yo no tenía muy claro, pero hay un artículo que está en trámite, digamos, de aprobación, y que es un poco el fundamento de esta presentación. Bueno. ¿Qué? No escuché, Estelio. No, perdón, no, fue un comentario aquí al margen nada más. Ah, bueno. Está un poco lenta la revista últimamente. No, pero lo que yo no tenía claro es que ya había sido aceptada la publicación. Sabía que, obviamente, que el artículo estaba en proceso, pero no tenía claro que había sido aceptado. Bueno, una de las cosas que les queríamos contar es un poco el instrumento que se usa o que usamos para hacer esa evaluación, digamos así. Después, algunas características de la encuesta ya aplicada. En realidad la encuesta fue aplicada a diversos grupos. Si tenemos tiempo les puedo contar alguna cosa más sobre otros grupos de estudiantes, pero en principio la idea es comparar o por lo menos presentar resultados para la encuesta aplicada a profesores de física de todo el Uruguay, aquellos que decidieron aceptar la propuesta de la encuesta, y estudiantes de profesorado de física del Uruguay. Tenemos que agradecerle a varios colegas que tuvieron la voluntad de proponerle, le pedimos especialmente, aquí tenemos, por ejemplo, no quiero olvidarme de nadie, pero por ejemplo Marcela, Marinoel, que les propusieron a sus estudiantes realizar esa encuesta. Básicamente estudiantes que estaban iniciando su formación en el curso de Física 1. Bueno, después algunos resultados de la encuesta y algunas consideraciones finales que podrían incluir, dependiendo del tiempo, algún comentario adicional por fuera, digamos, de los resultados de esos dos grupos. Bueno, esa encuesta que nosotros usamos como instrumento es una encuesta que mide actitudes de aprendizaje sobre ciencias. Fue propuesta como instrumento, validada, ya hace unos cuantos años, en el 2006, y básicamente lo que dicen sus autores es que se propone medir
creencias de los estudiantes sobre la física y sobre el aprendizaje de la física. Allí tenemos a la primera autora del artículo que presenta el instrumento en el año 2006, que es esta investigadora Wendy Adams, y además, digo, hay otros autores, pero hay un autor que seguramente es mucho más conocido por nosotros, porque es ese premio Nobel que está allí, que es Carl Wieman, y que conforman, digamos, conformaban, no tengo claro si se mantiene, un grupo que está muy asociado estaba asociado en ese momento a la Universidad de Colorado y a ese proyecto que incluye también las simulaciones que son bien conocidas por nosotros en el FET, digamos, ¿no? Bueno, el instrumento consiste digamos, en la versión final, digamos que es la versión 3, que fue la que nosotros utilizamos, traducida al español. Consiste en proponerle a los encuestados 42 afirmaciones en las que los encuestados deben manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala típica de 5 niveles. Afirmaciones, digamos, para tener una idea de por dónde van. La primera afirmación es esa que está allí, que estamos compartiendo ahora, que es una dificultad significativa para aprender física es ser capaz de memorizar toda la información que se necesita conocer. Es la primera afirmación. Y aquí tenemos algún otro ejemplo, el vínculo entre la física y la vida cotidiana del encuestado, y otro aspecto que también aparece allí es cómo ve uno la física, si lo ve como un conjunto de cosas desconectadas o algo que tiene cierto nivel de estructura, digamos, ¿no? Bueno, son ejemplos de las 42 afirmaciones. En principio, las 42 afirmaciones están pensadas para que los encuestados las contesten en poco más de 10 minutos. Y después esas afirmaciones tienen un procesamiento en donde, digamos, las respuestas en la escala de 5 escalones tienen un par de transformaciones, en donde en primer lugar se agrupan, digamos, las respuestas de bajo nivel de acuerdo por un lado, de alto nivel de acuerdo por otro, y en el nivel del medio queda como un nivel neutral. ¿Tá? Y en una segunda transformación lo que se hace es evaluar el grado de acuerdo o desacuerdo con respuestas expertas. ¿Tá? Eso se hace para cada uno de los encuestados y después se determinan promedios por preguntas y también por agrupaciones de preguntas, que son categorías, en principio independientes, que fueron también validadas por los propios autores del instrumento. ¿Tá? Así que en principio lo que uno termina teniendo a partir de las respuestas de los encuestados es un conjunto de valores promedio para cada una de las preguntas y para agrupaciones o categorías de esas preguntas. ¿Tá? Allí están las categorías que fueron validadas por los propios autores a partir de un proceso que implica básicamente 2 o 3 cosas. Uno, tomar en cuenta encuestas anteriores a CLASS. Luego, una definición de cómo, digamos, de cómo definir las categorías, que se hacen básicamente a partir de un proceso de validación estadístico. Y entonces allí tenemos la mayoría de las preguntas que pertenecen a una o a veces a más de una de las categorías. En principio quedan algunas pocas afuera. En principio por no estar de acuerdo los expertos en la propia respuesta de esas o en las propias acuerdo con esas afirmaciones. ¿No? Hay digamos, la segunda mitad hace referencia básicamente a la resolución de problemas, y hace referencia específica a algunos aspectos de la resolución de problemas como la confianza y la sofisticación.
¿no? Bueno, en relación a lo que presentamos acá, esta encuesta fue presentada, quizás el momento en el que terminamos decidiendo proponerla no fue el más adecuado, porque fue la primera mitad del año 2020, fue propuesta mediante un formulario electrónico, mediante convocatorias abiertas, como dije antes, pedimos ayuda a la Asociación de Profesores de Física, al Departamento Nacional de Física de CFE, para que esto llegue a la mayor cantidad posible de profesores y también de estudiantes. Recibimos, estuvo un mes abierta la encuesta para ser respondida, casi 140 respuestas de estudiantes de física, que fueron convocados, como les decía, por sus profesores de los cursos de Física 1, a los cuales tenemos las profesoras y los profesores que tenemos que agradecer. Hay 2/3 partes, básicamente, informan un género de mujer, y la tercera parte restante, más o menos, género de varón. Y la mayoría de los estudiantes, bueno, no sé si es la mayoría, pero la mayoría mayor, digamos así, fueron estudiantes que cursaron el año pasado en el profesorado semipresencial. Y en relación a los profesores, una cantidad parecida de profesores de física que trabajan fundamentalmente en la enseñanza media, en donde básicamente está equilibrado en términos de género las respuestas, en términos de zona geográfica, Montevideo Interior, también bastante equilibrado en términos de la franja de edades de los quienes contestaron. Básicamente trabajan en lo que antes se llamaba Consejo de Educación Secundaria, teniendo una carga horaria mayor en el ámbito público y siendo mayoritariamente profesores efectivos dentro del subsistema de mayor carga horaria. Ese es un poco el panorama de los encuestados. Y esa gráfica que estamos viendo allí, lo que muestra básicamente es el porcentaje de respuestas para ese conjunto de categorías que yo mencionaba recién, en este caso para los profesores de enseñanza media. La segunda columna es la que resume de alguna manera el total de respuestas categorizadas, o sea que pertenecen al menos a alguna categoría. Eso da un resultado de respuestas favorables cercanas al 80%, de acuerdo con los expertos, y también están representadas allí con las barras celestes las respuestas neutrales en términos de porcentajes y las respuestas que no están de acuerdo con los expertos. Y después, a medida que el resto de los grupos de columnas representan las categorías que mencionamos recién. Bueno, digamos, el siguiente gráfico lo que muestra es los mismos datos que vimos recién, pero perdón, no los mismos datos, solamente las respuestas favorables de los profesores, pero también agregamos allí, en las columnas de color marrón, las respuestas de los estudiantes. Bueno, en principio hay allí algunas diferencias. Si nos referimos solamente a la segunda columna, que es la que refiere a los resultados de todas las preguntas categorizadas, vemos un valor un poco más bajo para el caso de los estudiantes, que está un poco por encima del 65% de respuestas favorables. Esa diferencia entre los profesores es significativa para el total de respuestas. Y además, si uno mira todo el panorama, en principio, en términos generales, hay otro aspecto que se destaca, que distingue a los profesores de los estudiantes, y es que el rango de valores en el caso de los profesores es de más o menos 15 puntos porcentuales, si uno mira todas las categorías, y el rango de respuestas favorables en el caso de los estudiantes es un poco más grande, cercano al doble.
O sea, están más dispares las respuestas considerando las categorías de los estudiantes en relación a la de los profesores. Pero hay algunos aspectos que creo que son los que quiero mostrar acá. Bueno, acá sigo mostrando las categorías particularmente en las que hay mayores diferencias entre las respuestas de profesores y estudiantes. Pero me interesaba mostrar dos categorías particularmente, que son la confianza en la resolución de problemas, en la que no encontramos una diferencia significativa entre las respuestas favorables de profesores y estudiantes. Y la otra categoría que está allí, que es hacer sentido, o dar sentido y esfuerzo, que los investigadores consideraron que deberían estar en la misma categoría, en función de su criterio de validación, digamos así, de las respuestas, en las que se encuentra una diferencia muy pequeñita, quizás, no recuerdo en este momento si es significativa o no, entre las dos. O sea que hay dos aspectos, al menos, en este instrumento, en donde el conjunto de profesores encuestados y de estudiantes encuestados tienen respuestas de niveles muy similares. En el primero de los casos seguro que no es significativo. Es la confianza en la resolución de problemas y la categoría hacer sentido y esfuerzo. Y bueno, en principio, porque no quería respetar la regla de no pasarme del tiempo, tenía un poco de miedo de hacer eso, porque a veces me voy un poco por las ramas, ya pasando un poco de la síntesis, y en ese sentido, bueno, destacar que el instrumento está diseñado para medir creencias, en principio de los estudiantes, pero hay ejemplos de que se ha aplicado a profesores también, como en nuestro caso. Hay un ejemplo de hace algunos años en el que fue aplicado a profesores en México, en el que tenemos algunos resultados también. Pero la idea es, en principio, digamos, pensado para un ámbito académico, aplicado o pensado para estudiantes, sobre la física y sobre su aprendizaje. ¿Tá? Bueno, en relación a los grupos que compartimos acá, los resultados, bueno, fueron un poco lo que decíamos recién. Hay una distinción, una diferencia significativa. Ahí, bueno, con un poco de cuidado hay que distinguir. No estamos comparando las mismas muestras de personas en su formación y luego de varios años de formación, ¿verdad? Estamos comparando profesores que tuvieron su formación, digamos, en otro tiempo, y a lo largo seguramente de su trayecto por el sistema, y de estudiantes que están iniciando, en realidad que estaban iniciando a principios del 2020 su formación. ¿Tá? Encontramos que hay categorías en las cuales ambos grupos tienen sin mucha similitud, no encontramos diferencia significativa en el nivel porcentual de respuestas, y hay algunas otras en las que sí se ven. Básicamente se destaca allí la sofisticación en la resolución de problemas, en donde los profesores parecen tener conceptualmente más cercanía, digamos, con la respuesta experta que caracteriza el instrumento. Y bueno, nada, ahora sí, si hay tiempo, no sé, pero me parecía más importante capaz que atender preguntas. Has pasado un poquitito. Entonces vemos si vale la pena después mostrar un par de cosas, y si no, lo que sí me gustaría mencionar en 30 segundos es algunas de las referencias que se podrán encontrar mejor, más amplias en el artículo, pero básicamente quisiera mencionar un par de cositas. Primero, el artículo de partida en el que se presenta el instrumento, su validación y sus características, del año 2006. Después, hay un artículo de 2015 que, para aquellos interesados, me parece muy recomendable, ese artículo de Madsen, porque digamos, pasó tiempo suficiente como para hacer un metaanálisis de varios resultados de aplicación de la encuesta. Hay así 24 estudios analizados en ese artículo,
En tercer lugar, me gustaría mencionar un lugar en el que puede encontrarse la encuesta, incluso una versión en español de la encuesta, y otra cantidad de herramientas que tienen que ver con la investigación en la ciencia de la física, que es el portal Fisport. Y bueno, y lo dejo por acá, y vemos si después... Gracias, gracias Daniel. Gracias a ustedes. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. El aplauso fundamental. Acá, Richard, ya hay preguntas de Richard, de Rosmarie, de Nara y de Andrea. No, están aplaudiendo, Estéreo, no están preguntando. Están aplaudiendo. No, me asustaron tantas preguntas. A mí también, yo ya me estaba por ir. Bueno, no, pero en los aplausos hablan el micrófono, después no se hablan. Bueno, muy bien. Bueno, aquí habían preguntas. Acá Klein tiene una pregunta. Gustavo, dale. Primero de todo, felicitaciones por el trabajo, más en estas circunstancias. Algunas dudas que tengo desde el principio, ¿por qué se llama en torno, actitudes y creencias en torno a las ciencias, y en realidad lo que estamos preguntando es con respecto a la física? Entonces, si había otras preguntas que eran más generales de ciencia, no lo veo. No, ahí está, volvió. Y como yo no conozco toda la encuesta, si había otras preguntas que eran más generales de ciencias, porque la que tú presentaste son más generales de física, ¿no? Y al final las conclusiones aparecen más vinculadas a física. Digo, fue un tema entre el título de la ponencia y lo que se presentó. Y la otra pregunta que te quería hacer, si ustedes tienen alguna respuesta cualitativa con respecto a por qué está la diferencia tan clara entre los profesores y los estudiantes. Más en la circunstancia en la cual los estudiantes profesorados, como tú decías, el primer año, con la pandemia prácticamente era más bien post-bachillerato, ¿no? No habían tenido un curso regular, por lo que yo entiendo lo que tú dijiste, y eso es debido a que los docentes eran la gran mayoría egresados, y por eso la formación que recibieron en los institutos les permitió cambiar su concepción, o es el tema de la vejez, o es el tema, no sé, de otro aspecto que se tuvo. Si ustedes pensaron en alguna respuesta de por qué se daba esta diferencia entre estudiantes y docentes, para seguir trabajando al respecto, ¿no? Bien. En relación a la primera pregunta de Gustavo, esta encuesta que nosotros propusimos es para física exclusivamente. Pero la encuesta se ha adaptado, creo que los mismos autores las han adaptado para aplicar en otras disciplinas, biología, química y matemática. ¿Tá? Pero esta encuesta que nosotros propusimos aplica específicamente para lo cual fue diseñada originalmente, que es para cursos de física. ¿Tá? Pero sí, la encuesta, no nuestro trabajo, la encuesta sí ha sido adaptada para otras disciplinas que son hermanas, digamos, de la física en algún sentido. ¿Tá? Esa es un poco la respuesta a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, no es tan sencillo. Podemos establecer alguna hipótesis, pero como vos decís, en realidad, el hacer esta encuesta a estudiantes que están ingresando a la formación de profesorado, y capaz que me da pie para compartir una cosita que... perdón, estoy haciendo mal las cosas acá. Una cosa que yo había pensado, si había tiempo... Está pasado 3 minutos, pero bueno, vamos. Si es cortito, dale. Bueno, entonces si me apurás así, no voy a poder, me pongo nervioso y no voy a poder hacer lo que quiero hacer. Vamos, Bachi, vamos. No, la cuestión es esta.
parecería que, para ser sintético, los estudiantes que piensan en el profesorado de física tienen a priori buenos resultados, muy buenos resultados en comparación con estudiantes que tienen cursos de física como el que estamos viendo allí. Estos resultados que los estamos procesando ahora muestran la misma encuesta aplicada a estudiantes de la Facultad de Ciencias para estudiantes de biociencias en celeste y de ciencias físicas, que incluyen los estudiantes de la licenciatura de física, astronomía y otras cosas más. Parecería que, de acuerdo con la literatura, los estudiantes que deciden hacer física tienen muy buenos resultados a la entrada de la formación que aquellos que tienen física pero que no es su especialidad. ¿Tá? Entonces, ahí, bueno, ya Adams y sus colaboradores mostraron que una de las cosas que parece que logramos en nuestros cursos, en la formación, en los primeros cursos introductorios, es que decaigan los resultados de nuestros estudiantes en términos de creencias al final de un primer semestre, por ejemplo. ¿Tá? Logramos eso. Logramos que decaigan un poco. Ya los autores originales en 2006 mostraron resultados de cursos básicamente con metodologías tradicionales, bueno, en ese sentido. Y la otra cosa que no voy a mostrar porque no tenemos tiempo, es que refuerza, digamos, esa respuesta, el hecho de que cuando comparamos a nuestros estudiantes de profesorado de física con los estudiantes que se inician en la Facultad de Ciencias, no hay diferencia significativa en ninguna de las categorías en las que hicimos medidas. ¿Ah? Estudiantes de profesorado de física, de formación docente, y estudiantes que ingresaron a la licenciatura de Ciencias Físicas en 2020, no hay diferencias significativas en ninguna de las categorías consideradas. No sé si eso contesta creo que parcialmente la pregunta de Gustavo, pero... Bueno, listo, no hay mucho tiempo mejor dicho, no hay tiempo para más preguntas, pero si alguien tiene una pregunta así que no puede dormir si no la hace. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la siguiente charla.